Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Nosotros Están. En esta oportunidad nos trasladamos al sector de Alto Jahuel para conversar con la hermana Fátima, religiosa brasileña que ya lleva varios años acá en la diócesis de San Bernardo. Hola hermana Fátima y muchas gracias por recibirnos. Hola Carolina, estamos contentas de recibir a ustedes aquí en nuestra casa hoy, en ese día tan especial. Hermana, vamos a compartir un poco de su vida, conocerla, cómo fue su niñez, su vida religiosa, así que vamos a partir por lo básico, por lo principal. Hermana, ¿dónde nació? ¿Cómo fue su niñez? ¿Qué recuerdos tiene? Yo nací en la localidad de Bocaiúva do Sul, del estado del Paraná, cerquita y a 30 kilómetros de la capital, Curitiba. Y prácticamente mi vida se dio en Curitiba. Ahí siempre estudié, me formé. Mis papás ahí, que siguen viviendo en Bocaiúva do Sul, ya ancianos. Somos de una familia bastante tradición religiosa. ¿Ya? Sí, somos 5 hermanos, mis papás, siempre, bueno, cristianos, participando siempre en la misa el domingo, vivenciando eso en la semana, con el rosario todos los días en la casa, en la mañana. Es una cosa increíble, Carolina, te digo, que hoy esa cosa ya no se da. En esos tiempos, pasaron los añitos, sí. Y en la tarde, mi papá y mi mamá nos reunían de rodillas, rezábamos el rosario todos los días, la oración de San José y otras devociones más que nos cultivamos en familia. Y en ese ambiente crecimos. Mi mamá al inicio fue mi profesora también, catequista. Entonces recibimos toda esa gama Toda de... esa transmisión de la fe, su en familia era el pilar casa, fundamental. En la casa, sí. Y en eso crecimos y después yo salí de la casa, entré en la congregación también para seguir estudiando, era muy niña. Después más tarde también, cierto, decidí para la vida religiosa, lo que ya desde niña ya anhelaba eso. Oiga, Ya lo hermana, sentía, ¿y ¿no? del colegio? ¿Les quedaba cerca el colegio? ¿Iban Sí, al colegio? sí, ahí estoy toda la escuela básica, la enseñanza media, sí, todo eso. Después con el tiempo, ya con 17, 18 años, yo entré en el postulantado, noviciado, los 20 años, en la congregación, en Curitiba. Eso. Ahí, gracias a Dios, recibimos buena formación con la maestra de noviciado, las otras hermanas también de la comunidad, así que nos encaminaron para una formación religiosa, bien sana. Oiga, hermana, y volviendo a su niñez, ¿usted era una niña traviesa, era desordenada o más bien tranquila? Creo que bastante desordenada, sí. ¿Tiene algún recuerdo, alguna anécdota, hermana, de su niñez? De la niñez propiamente, no, éramos en 5 hermanos y jugábamos ahí. Cuando mi mamá me llamaba, a veces no iba, sabe cómo son los niños, pues no siempre están ahí para hacer la cosa de la casa, o que eso, que otro. No, uno le gustaba más ir a jugar o otro así, pero eso... ¿Usted era la menor, la del medio, hermana? Yo del medio, 2 hermanos mayores que son casados, cada uno con 2 hijos, y mi hermana bajo de mí, o sea, vive en Estados Unidos, se casó allá, y la otra hermana menor, que hoy también tiene sus años, pero ella sigue más cerca de mis papás, que ahora están solitos. Mi papá hoy tiene 85 años, mi mamá con 80, y viven solos. ¿Y siguen participando en la parroquia? Siguen participando y participan ya, están metidos dentro del movimiento neocatecumenal, que ya son más de 30 años. Y siguen siempre fervorosos en la parroquia. Mi mamá siempre fue catequista, como también desde cuando era chica y que continuó también hasta los 70 y tantos años. Y hoy también sigue con catequesis de adultos en la parroquia. Madre, usted nos cuenta de un ambiente muy familiar. ¿Se da eso ahora en la ciudad donde usted nació? ¿Se da en estos momentos ese ambiente que usted vivió cuando niña? Hoy ya no, es distinto. Hoy la gente ya participa así de la iglesia. Y en ese lugar, como es un lugar chico, la gente como vive muy en comunidad de ahí. Entonces todos se conocen, un ambiente, digamos, bastante agradable, tranquilo. Pero la participación en la iglesia diría que es muy buena, muy buena. Pero de los años pasados que yo viví, ya no es tan así. Era un tiempo más sano, mejor formación. La familia, tenía mucho más familia
unida. Ya hoy las cosas ya no es así. Yo veo también por mis hermanos, gracias a Dios, todos bien casados, con su familia, pero ya son otros tiempos. Entonces, ojalá fuesen así, asidos a la iglesia o a la, digamos, mismo de la vida cristiana como éramos antiguamente. Hermana, ¿y cuándo nace esa vocación a la vida religiosa? ¿Cuándo empieza a sentir el... Conmigo, justamente dentro de la familia, porque mi mamá, también mi papá tenían parientes, tías, primos que eran religiosas. Entonces esto me encantaba y me sentía como atraída por ese lado. Entonces decía, yo quiero ser monjita, desde chica, yo quiero ser monjita. De hecho, ya con los 14, 15 años, yo ya entré como internado prácticamente, pero después seguí como vocación también dentro de la formación que la casa ofrecía a la otra que estaban en formación, también recibí esta formación. Y después más decididamente, digamos a los 17, 18 años, cuando ya me entregué más por entero, digamos, con una formación bien específica en la congregación, y así, sí. ¿Cómo lo tomaron sus papás esta decisión de ingresar a la vida religiosa? Contentos y siempre me apoyaron y continúan apoyando, mis hermanos también. Tanto que dicen, cuando lo veo, elegiste el mejor camino. Así. Y así yo me siento también bien apoyada y soy contenta también que ellos están contentos con ese estado de vida que el Señor me llamó, ¿no? No es cosa de uno, pero es siempre una gracia de Dios, el don de la vocación, ¿no? Lo que uno tiene que hacer ahí es responder día a día a esta llamada del Señor, que no es tan fácil, ¿no? Pero el Señor da la gracia. Hermana, ¿y el Instituto Religioso San Juan Bautista, que es la congregación donde usted ingresó, cómo llegó a esta congregación? ¿A cómo llegué? Justamente porque conocí a las hermanas, tenía una casa en la sede en el comuna donde vivía yo, como cerca de mi casa. Entonces yo conocía a las hermanas, como conocía también los sacerdotes que pertenecen a la misma congregación, fundada por la misma fundadora. Entonces no tenía mucho contacto y es mucho acercamiento, entonces y eso me hizo con que me sintiera atraída por la misión de las hermanas también, por la misión, por la pastoral, el apostolado de las hermanas, el carisma de la congregación. Y eso me encantaba. Y de hecho, si yo no entraba a esta congregación en este tiempo, yo tendría entrado en las pasionistas. Pero el Señor me orientó para este lado. Ahí estoy contenta porque en ese sentido siempre me sentí bien. Hermana, ¿y cómo ingresó? ¿Usted se tuvo que ir de su casa, ingresar a la congregación? ¿Cómo lo hizo? Sí, el día 27 de febrero yo ingresé a la congregación, ya en el año ya 71, ya pasaron los añitos, ¿no? Y ahí entonces la congregación me acogió, seguí estudiando, estudiaba fuera, colegio particular, y vivía en la congregación, en la vida, la comunidad de las hermanas. Vivía como ellas vivían, así que me encantaba. ¿Cuántos años tenía usted, hermana, en esa época? En esta época ya con 13 años, porque me ingresé más que todo para estudiar al inicio. Después más efectivamente como formación religiosa lo tomé más seriamente más a los 17, 18 años, en que fue para el postulantado, noviciado. Sí. Y me encantaba porque después las hermanas hacían con los niños, con los jóvenes, con la catequesis, salían después a jugar con nosotros y estábamos encantados por este ambiente también alegre que nos favorecían las hermanas, ¿no? Y eso creo que ahí me despertó también esta gana de la vida religiosa, estar también en esta congregación. Hermana, cuéntenos un poco de su congregación, cuál es el carisma, en qué países están, cómo se desempeña. La congregación, entonces, nació en Italia, con la fundadora Antonietta Capelli, que ella era médico, psiquiatra, primera mujer médico en Italia en estos años. Entonces ella se formó en medicina, psiquiatría, pero su vida era para Dios, buscar almas para Dios, ver la necesidad de la gente sin Dios, sin fe. Eso para ella era todo, buscar salvar a la gente.
entregar la fe a las personas, que reconocieran que hay un Dios y que la gente tenía que creer en ese Señor. Y con esto fundó la congregación para esta finalidad, ese carisma, dar a conocer al Señor a las personas, principalmente a los que estaban más alejados del Señor. Eso. Y principalmente tenía un amor especial a los sacerdotes y sentí ese llamado del Señor para también apoyar a los sacerdotes que veían en este tiempo, antes del concilio, muchos se perdían también porque eran colocados en alguna parroquia, un lugar, y que ahí estaban toda la vida. Y eso le sufrían, desanimaban, abandonaban el sacerdocio y ella iba atrás. Cierto, ella tenía su director espiritual, lo que la apoyaba mucho, Monseñor Guido Conforti, que era arzobispo de Parma, que hoy es San Guido Conforti, y que la apoyaba mucho en esta labor pastoral, principalmente en referencia a los sacerdotes, para ayudarlos. Y ella iba, aunque que fuese a caballo, en las montañas, ese era un sacerdote y ella lo acompañaba, lo conversaba, ayudaba y hacía con que volver a retomar el sacerdocio. Cuenta en sus escritos más de 50 que ya habían abandonado, pero ella con esos contactos consiguió hacer volver a la vida sacerdotal, reinsertaba la diócesis, sí, como dijo un escritor, que lo consiguió tanto hasta como para formar una diócesis ahí, ¿no? Y después ella fundó la congregación sacerdotal también, la congregación San Juan Bautista Precursor. Pues más tarde el cardenal Larraona, prefecto de la congregación para el clero, tomó él como la conducción de la congregación naciente. Más que todo la fundadora nuestra al iniciar la congregación era apoyada por el cardenal Siri, cardenal de Génova, y ella organizaba muchos cursos invitaba a la gente, principalmente los más alejados de Dios, retomo lo que estaba diciendo antes, ¿no? Principalmente personas de la cultura, del mundo universitario. Comenzó eso porque estudiando en la universidad con sus colegas, los profesores veía que había un vacío de Dios. Entonces ella se preocupaba por ellos, necesario también que ellos conozcan a Dios y que vivan de Dios. Entonces organizaba encuentros también de una semana, las casas que la providencia favorecía para reunir ellos y con la providencia también financiera, porque ella no disponía de nada, pero eso venían, hacían estos encuentros, esos cursos de formación con buenos conferencistas, y los apoyaba y salían todos contentos, y muchos de esos que no tenían el bautismo, u otros buscaban el bautismo, la confirmación, y en ese camino ella fue creciendo y fundó la congregación para ayudar a las personas a se acercaren a Dios. Mire, hermana, qué bonito. Bonito, ¿cierto? Sí. Mire, qué bonito y conocer un poco más de la fundadora de su congregación. Vamos a ir a un pequeño corte y a la vuelta vamos a saber un poco más cómo fue la vida de la hermana Fátima dentro de su formación hacia la vida religiosa. Así que espérenos un poco y ya volvemos. Muy bien. Seguimos hablando acá en este capítulo de Con Nosotros Están con la hermana Fátima, y ahora, hermana, queremos saber cómo fue su vida dentro del noviciado. Cuéntenos. Del noviciado, entonces comenzamos con 2 novicias, después acabé sola. Bueno, en 2 años de noviciado, de formación intensa. En ese periodo funcionaba el noviciado interno de la congregación, con la formación que la congregación ofrece, y la formación también que daba la arquidiócesis como conferre, noviciado intercongregacional, compartiendo también con otras congregaciones y con la clase también de formación. Sagrada Escritura, pastoral, teológica. Fueron 2 años muy bien de preparación.
Varias crisis también, ¿cierto? En ese periodo, porque es un periodo decisivo. Justamente el ¿Usted noviciado. era muy niña, hermana? No, ya con 20 años. Con 20 años, 20 ya. años comencé el noviciado. Y ahí entonces fue un periodo bien de pruebas, pero el Señor con su gracia ya nos ayudó a superar. ¿Fue un periodo difícil, hermana? ¿Alguna vez dudó o pensó que a lo mejor no estoy preparada para esto? Varias veces, varias veces. Las ganas de volver a echar todo atrás, volver a comenzar toda otra vida, ¿no? Pero bueno, después con el buen acompañamiento también de maestra, directora espiritual, y gracias a Dios fue superado todo. Y después de esta primera etapa, ¿qué entonces venía? ahí terminado el noviciado, entonces hice la profesión religiosa, y después fui entonces enviada a una casa de actividades, ya como periodo también de juniorado. Y ahí en casa con la pastoral, catequesis, con formación también de los catequistas, de la parroquia, donde me fui a Cascavel, eso en Paraná, y por 2 años. Terminado este periodo, la Madre General pidió a mí y a otras 2 hermanas que fuéramos a Italia a conocer más directamente la cuna de la congregación y ahí permanecer por un periodo. Así. Hermana, cuando usted hizo este viaje a Italia, ¿ya había recibido sus votos perpetuos o estaba todavía en un periodo de preparación? No, después de 2 años de la primera profesión. ¿Ya? Ahí fuimos allá y ahí nos inscribimos también en el Instituto de Ciencia Religiosa, adjunto a la Universidad Santo Tomás de Aquino, en Roma. Ahí estuvimos haciendo un curso de 3 años y medio, de parte de filosofía, teología, pastoral y todos los ramos que concerne a este curso, de formación de 3 años y medio. Y compartiendo también con las hermanas de la congregación, recibiendo estas aguas puras de la fuente que las hermanas que convivieron con la fundadora, pues. Y ahí también. ¿Cómo fue esa experiencia, hermana? Muy linda, muy linda, muy linda. La fundadora también era una persona que las hermanas recibieron la formación directa de la fundadora. Y eso nos entregaron a nosotros, entonces es algo muy, muy bonito, muy fuerte, porque, como digo, fue beber de la fuente ahí, cosa muy, muy linda. Entonces pasamos ahí 3 años y medio en Italia, preparándonos mejor, justamente para las actividades y para lo que es la congregación, para el carisma, para después seguir nosotros también con ese apostolado directo que la congregación, que exige la congregación, ¿no? Entonces, por eso nuestra formación y para eso después, como consecuente de eso, la actividad del apostolado. Hermana, ¿y el culmen de esta preparación es cuando usted recibió los votos o la consagración? Ajá. ¿Dónde fue esa ceremonia? ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdos tiene? Los primeros votos, sí, en la capilla de la comunidad. Recuerdo muy bonito que esa es la entrega de uno, ¿no? Al Señor. Ahí, Señor, aquí está mi vida, ahí me la pongo en tus manos, en la profesión de los consejos evangélicos, de castidad, de pobreza y obediencia, con lo superior ahí que recibían nuestros votos. ¿Su familia participó de esa ceremonia? Sí, cierto, mi familia contenta, también emocionante, porque ellos, sí, es la primera porque que hacía su, digamos, decisión, porque mis hermanos, por más que sean mayor que yo, todavía estaban estudiando, se casaron posteriormente. Entonces la primera prácticamente fui yo con mi decisión y la consagración a través de los votos en la congregación. Muy bien acogida también por la congregación y siempre con todo el apoyo, y fue muy bonita. Hermana, el periodo de preparación que tienen ustedes en su congregación es bien extenso, bien largo. ¿Por qué se da eso? Son 9 años casi, ¿o no? Bueno, esto para la profesión perpetua. Entonces nuestro reglamento da la posibilidad de esos 9 años, tiene un permiso especial de la Sagrada Congregación para la Vida Religiosa que concedieron, con 9 años de preparación, para que uno ya está bien consciente, firme, ya prácticamente estable dentro de lo que quiere, ¿no? De su vocación, y ya con una madurez también, ya como preparado para entregarse definitivamente todo al Señor. Eso, entonces, por eso esos 9 años. Y sí, es muy, muy bonito.
Entonces, terminados estos años que también estuve, que volvemos desde Roma, seguimos también con las actividades, con la pastoral, vida comunitaria, la formación también. ¿Usted siguió en la casa donde se formó una Sí. vez que recibió los votos? Sí, después de eso, 2 años estuve ahí, sí, en esta casa, contribuyendo en la pastoral de la parroquia, catequesis, trabajo con los jóvenes, liturgia, entonces todo lo que, digamos, directamente de la pastoral, ¿no? Y bueno, después de eso yo me inscribí en la pedida congregación, hice la facultad de letras y esos 3 años, 4 años, y bueno, para prepararse mejor también con cultura. ¿Qué estudió, ¿Cómo hermana, en la facultad de Letras. ¿Ya? Letras, para seguir también para todo esto para la congregación, pero no es tanto para la congregación, para la iglesia, lo que la iglesia pide de la congregación, para seguir su carisma, ¿no? Para el bien, para esta organización, encuentros, contacto con la gente, que más que todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, toda la preparación, lo que ofreció la congregación, es para darse, ofrecer eso de esto que el Señor pide de nosotros para la salvación, desarrollar el carisma, seguir, ¿no?, viviendo el carisma de la congregación. Eso es lo bonito. Eso que fue que me ha encantado y me encanta. Está así, servir al Señor en la iglesia. Hermana, ¿y de ahí después tuvo otro destino pastoral? Sí, entonces después de eso, allá en el año 91, una vez terminado el curso de la facultad, la Madre General pidió para que me invitó para venir a Chile, que ya estaba planificado de abrir una casa en Chile, en la diócesis de San Bernardo, aquí que don Monseñor Rosimbo había ofrecido la posibilidad de la llegada de las hermanas, y así que partimos en 3 hermanas, acompañado por una enviada de la Madre General, que es actualmente la superiora general de la congregación. Entonces llegamos en Chile en el 1991. Ahí llegamos, ahí en La Pintana, en la parroquia de la Ascensión del Señor, ahí en San Rafael. Ahí nuestra también, ahí muy bien acogida por la gente, y me encantó mucho aquí, a mí, a las hermanas todas, muy acogida por toda la gente, sencilla, pero muy, muy acogedora, muy acogedora. Así que al principio quedamos hospedadas donde las hermanas franciscanas, en Villa Gabriela, que nos acogieron por una semana hasta que estabilizásemos la casa, así para poder entrar. Y ahí entramos. Como decía, tenían algunas anécdotas, algo interesante, ¿no?, de la llegada nuestra, porque ahí tuvimos que buscar. Y hermana, y estando tan cerca usted en Brasil, ¿sabía algo de Chile, de la diócesis de San Bernardo? No sabía nada, porque inicialmente la madre había pedido para estudiar inglés, porque la intención era abrir una casa en Filipinas, por las vocaciones también. Y entonces ya de algunos años ya nos estábamos en varios estudiando inglés. Y entonces junto con la Facultad de Letras, estudiando inglés ahí, también particularmente otro curso para prepararnos mejor. Pero eso después ya se pensó en Chile, no más en Filipinas. Pero yo tuve que terminar rápidamente porque el tiempo ya estaba agotado para llegar en Chile, ¿no? Entonces llegué en Chile, era más con el inglés que con el español. El español yo no sabía prácticamente nada. Se ve que cuando estudié en Roma, los profesores, al momento de los bla 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 o de los exámenes personal, hablaban en español para dejar la libertad de hablar el portugués, porque a ellos encantaba escuchar el portugués. Y a mí, a final de cuentas, me encantaba escuchar el español, porque nos entendíamos perfectamente bien. Era interesante, ¿no? Y yo decía que no era necesario estudiar el español porque era muy fácil. Y entonces eso ya vine convencida de que, bueno, pero al llegar aquí, al llegar al aeropuerto, cuando nos encontramos con las personas que nos fueran a buscar, el hecho de saludar en español, aquí como si una luz me encendió aquí y me dijo, cámbiate cabeza, aquí dijo, que no hay portugués, otra aquí español. Y así tuvimos que ¿Le costó mucho el idioma, hermana, o no? No mucho. Entonces lo que estaba diciendo, cuando entramos en la casa, entonces ahí faltaba, claro, lo necesario. Entonces, bueno, teníamos agua caliente, la vecina nos traía una tetera, con agua caliente hirviendo para tomar un tecito, el café.
Bueno, y nos dio un número de teléfono de un gasfitter para venir a instalar el califón. Bueno, la hermana lo llamó y él dijo, voy al tiro. Pucha, ese tiro fue disparado por el otro lado, no llegó ahí. Llegó después de 2 o 3 días. Y porque no entendimos que era el tiro, ni siquiera, ¿no? El tiro era el que venía inmediatamente, ¿no? Como dice aquí. Y bueno, el tiro fue disparado por el otro lado, porque aquí no había llegado. Con paciencia eso, ¿no? Y bueno, después de eso, como llegamos, el párroco de la época... ¿Ustedes llegaron a fundar acá en Chile? Comenzamos a abrir la casa y, sí, a fundar aquí. Después el párroco ahí nos ofreció la posibilidad de ir a visitar la Villa Gabriela, que era una villa ahí de la parroquia, ya un poco abandonada, la gente no participaba, nada, un poco desconocida también de la parroquia, si se puede decir, ¿no? Y fuimos entonces porque teníamos que aprender también y comunicarnos con la gente, escuchando el castellano, para, claro, cumplir también nuestra misión. Y interesante que en las casas que uno llegaba a golpear, a mí me extrañó mucho el primer momento cuando la señora salió y me dijo, pase, pase. Y yo me retraí un poco, porque en mi lengua, en portugués, pase, lo digo al perro que me está molesto en la casa. Entonces, pero lo vi a la señora sonriendo y así, bueno, ahí me sentí más confianza y entré en la casa. Son cosas, ¿no? de la lengua, ¿no? Que uno se embate en el momento, pero después, más que son cosas que quedaron marcaditas, bueno, pero sí, después vaya. Eso, entonces son cosas, y seguimos trabajando ahí haciendo una visita en toda la familia, que son eran más de, ¿cuántos? 5.000 habitantes ahí, más de 500, 600 familias en esta villa. Entonces hicimos ahí, llenamos hojas por cada familia allí, con la cuestión de, por ejemplo, el problema de los niños sin bautismo, los jóvenes sin sacramento, los matrimonios convivientes, y eso para nosotros quedó, pucha. Tanta gente, ¿no? Tanta gente, que no era lo normal nuestro, de donde veníamos, encontrar tanta gente así, sin los sacramentos, distante de la iglesia, ¿no? Y al final, entonces, hicimos un elenco y después, bueno, fuimos formando grupos de niños para catequesis, los que la familia también nos mandaban, la catequesis de preparación para la comunión, de jóvenes para confirmación. Y bueno, formé un grupo que en el santuario todos los domingos, la misa era a las 12, a las 10 hacía catequesis, hasta las 11, 11:30, y después con los jóvenes preparaban la misa, así que ellos me ayudaban para la misa, bonito es. Y en la capilla Madre de Dios, entonces con los niños para primera comunión, ahí unos 15, 20 niños, así que fue prácticamente la primera misión nos encomendada ahí. Esto cuando llegamos, ¿no? El primer año en el 91. Pues 92, ahí con el padre, es para el colegio de la clase de religión, invitó para hacer también clase de religión en el colegio American Academy. Y bueno, ahí me inserté en este colegio en el año 92 y 93, 2 años. Primer año muy bien, me gustó mucho, pero el segundo año fue más difícil. Sí. Mira, hermana, vamos a hacer un pequeño corte comercial y a la vuelta vamos a seguir hablando sobre las anécdotas de la hermana Fátima acá en la diócesis de San Bernardo. Así que vamos y volvemos. Ya las anécdotas ya no creo que sean muchas más. Da. Hemos vuelto en este tercer y último bloque del programa Con Nosotros Están, donde la hermana Fátima compartió numerosas anécdotas aquí en la diócesis de San Bernardo. Hermana, síganos contando cómo fue aquí. ¿Le costó mucho entender el idioma, los modismos, la comida, hermana? Cuéntenos. Bueno, eso a lo poco uno se va acostumbrando, porque para mí es muy fácil ambientarme con cualquier cosa, casa, comida, clima. Bueno, un poco de frío, el inicio sí, porque salimos de Brasil con la temperatura amena ya, y llegamos aquí ya a mitad de abril, y la temperatura en la mañana y en la noche ya eran bajas, y ya no estábamos tan prevenidos, digamos, pero bueno, ahí
no pasamos mal. Oiga, hermana, y allá donde le tocó, en La Pintana, la gente, los fieles, ¿qué le decían? ¿Le entendían a usted el idioma? ¿Qué le decían? Hermana, habla muy rápido, no le entendemos nada. ¿Alguna vez le dijeron eso? Nos enseñaron, Sí. porque aprendimos con ellos, porque hay que saber también que cuando llegamos, luego de inicio, participamos de cursos de formación para los laicos, la gente de pastoral, y con eso íbamos y conversando con la gente, compartiendo, y eso nos fue abriendo también el idioma, estudiando. Claro, tuvimos una profesora que nos venía a la casa 3, 4 veces a la semana, con los libros, y también con el breviario, con la oración de los salmos y todo eso. Nos hacíamos la lectura, corregían, enseñaban. Entonces, ningún problema eso, pues uno va madurando con el tiempo. Y con el portugués, como no es tan distante la lengua, así que fue un paso ya dado. De seguida que llegamos en La Pintana, después de un periodo ya que ya más o menos dominábamos la lengua, entonces fue organizada la parroquia cursos de formación para la gente y que nosotras las hermanas con los párrocos, también los padres que venían, que vivían en el huerto, iban a dar cursos de formación ahí. Y entonces dividíamos varios grupos, sea introducción a Sagrada Escritura, liturgia, moral, metodología de catequesis. Entonces en esto, y fuimos nosotros mismos acompañando a la gente, y tenía harta gente que participaba. Eso mismo le iba a preguntar, hermana, ¿cómo era la participación de la gente? Buena, la gente se interesaba y venían. Y eran grupos de 15, 20 personas por cada grupo. Todos los lunes dejábamos solamente para la formación. Y la gente veía esta necesidad, claro, con el despertar mismo de la parroquia, ayudándolo. Formamos también un grupo misionero, con este mismo grupo, visitar las villas, los lugares donde la gente menos participaba, ¿cierto? Fue un periodo muy bueno para nosotros, excelente, de conocer también la gente, de compartir y también ir un poco soltando más la lengua también, ¿no? Pero muy bien. Y en ese intervalo de tiempo, ahí en el 2001, te cuento algo muy entretenido. Habían llegado, una semana después de nosotros, los padres oblatos de la Virgen María de Argentina, que se instalaron también ahí en el huerto. Y algunos de ellos eran norteamericanos y otros argentinos. Ya. Y venían también a la parroquia a celebrar la misa y con encuentro, así. Y una de esas tardes, ya oscuro, después de la misa de las 8, eso ya era para las 9 de la noche, más o menos por el mes de julio, agosto, con un frío, ya salí de la iglesia y tenía uno de esos curas así, ahí, que estaba esperando, quería hablar algo así. Y yo miré y pregunté así, quiso presentarse, algo así. Yo pregunté, ¿usted es de los curas gringos, norteamericanos que recién llegaron? No, me dice, yo soy de la diócesis. Y él, ¿sabe quién era? Este era el padre Eric. ¡Uy, qué entretenido! Y eso quedó marcado todo. Le encontró cara de gringo el padre Eric. Cara de gringo, sí. Y me parece que se mantiene un poco a cara de gringo. Son cosas, ¿no? Para decir. ¿Ya? Y eso fomentó un ambiente bastante agradable también. Bueno, después que cuento de todo eso, de 92, 93 trabajé en el colegio, 94, 95, 96 me llamaron el obispo, Monseñor Rosimbo, me llamó a trabajar un poco en la curia también, ahí en el obispado, Ya, en mire, la qué vicaría interesante. judicial, faltaba ahí algún elemento de personal de trabajo, y ahí Trabajó como también. actuario, ahí estuve 3 años ahí. Al inicio, digamos, porque también la diócesis se estaba formando, entonces pasitos que se fueron dando, ¿no? Y ahí estuve trabajando 3 años también dando lo que podía dar en ese periodo. Bueno, y siempre en la parroquia, en la pastoral, con los jóvenes. Me gustó mucho trabajar con los jóvenes en la parroquia. Muy, muy, muy bueno. Un tiempo le doy gracias al Señor por ese periodo así fue amable. La Pintana, imagine con todo lo que era también los problemas de delincuencia, y ahora no es tanto, pero en este periodo era fuerte. Y a nosotras las hermanas que íbamos y volvíamos también la tarde, la noche de la casa, la parroquia a la casa,
nos respetaban, nos miraban, uno Nunca pasaba ¿Nunca saludaba. sintieron miedo, hermana, ustedes No. de que les pasara algo? Porque estaban igual en un sector No, conflictivo. sí, esto es peligroso. verdad, pero pasamos siempre por el mismo recorrido. Entonces veíamos siempre las pandillas de aquí, de ahí, pero saludábamos así, entonces creo que eso ya... Y nos respetaban. A lo mejor si pasase algo, a lo mejor ellos serían los primeros que nos iban a acudir. Interesante, ¿no? Porque uno después saludaba, hola monjita, hola, ¿no? Sí. Oiga, hermana, ¿y a qué se debe el cambio de trasladarse de La Pintana a este sector rural que es Alto Jahuel? Ah, sí, un poco porque necesitábamos abrir una otra comunidad, porque estábamos ahí en La Pintana, un poco, digamos, tal vez muy encerrada ahí dentro de la población. Así que la Madre General, en visita aquí, vio la necesidad de abrir una otra casa fuera, más en el campo, más en otro ambiente, ¿no? Y eso, bueno, y buscando, conociendo un poco por aquí, por ese lado, que me encantaba Alto Jahuel, que había venido otras veces, también cuando estaba en la pastoral del adulto mayor, de Cáritas de la diócesis, nos tocó a visitar aquí del Alto. Entonces me encantaba el ambiente, pero nunca habíamos soñado que aquí era un designio de Dios venir a abrir casa aquí, ¿no? Y la Madre, pasando por aquí, encontró esta casa que estaba en venta, uy, se encantó también como ambiente, como espacio, como usted ve. Y bueno, y así que gracias a Dios con la ayuda de bienhechores, venta de algunos terrenos de Italia, se pudo lograr entonces conquistar esta casa aquí, que se ven que teníamos que ambientar un poco más, como salas, para organizar encuentros de retiro, para favorecer muchas veces, como nuestro carisma también es oración por los sacerdotes viniesen aquí, encontraron un ambiente de relax, de oración, de descanso, pero no se ha dado porque todavía... ¿Cuánto tiempo llevan acá, hermana? En esta casa entonces fue abierta al inicio de 2005. 2005 entonces se inició también como formación. Entraron las chiquillas como aspirantes, pero bueno, no lograron seguir adelante. ¿Cómo se da el tema de las vocaciones, hermana, en su congregación? ¿Hay escasos? Bastante escaso, bastante escaso. Son 20 y tantos años que estamos aquí, pero tuvimos una que quedó un periodo, pero después se retiró, no logró ir adelante. Pena, ¿no? Se bien que la vocación la tenía, pero bueno. Y tuvimos otras interesadas también, pero bueno, también dejaron. Tal vez no sé, si de repente el testimonio nuestro no fue suficiente o algo. También hay que saber que las vocaciones hoy es difícil. Los jóvenes están buscando, pero por otros caminos. Sí. Buscar una vida religiosa con estabilidad de vida, con un compromiso, parece que no quieren. Quieren ser independientes, ser más libres, todo eso. Y eso no es el ambiente de la vida religiosa. Cuando tú vives en comunidad, tienes los superiores, una organización como congregación. Entonces ahí necesita también bastante una preparación y, claro, formación y una estabilidad y también una vocación bien, digamos, preparada, ¿no? Madre, es muy importante mencionar que la congregación de ustedes está presente solamente acá en la diócesis de San Bernardo. ¿Nunca se ha pensado ir a otra diócesis de Chile? Hemos pensado en abrir otros lugares, todo, el problema es justamente la falta de las vocaciones. Entonces eso nos dificultó bastante, por eso estábamos en La Pintana, y después fue abierta esta casa, y después en el 2010, inicio de 2011, terminamos cerramos la casa de La Pintana y nos venimos para acá, de las dos comunidades, quedamos en una comunidad solamente aquí. Y bueno, esperamos el Señor que la providencia, rezamos, hacemos encuentros, buscamos contactos, pero el Señor da la respuesta. Hermana, ¿usted se ha sentido acogida acá en Chile? Mucho, 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 mucho. Aquí es un ambiente bastante agradable. Entonces, sea La Pintana, sea aquí. Hemos trabajado en la pastoral todos esos años, siendo allá, aquí, muy bien acogida. La gente nos quiere, nos respeta mucho. No hay problema, nada. Fue un ambiente bastante agradable.
en todos los lugares por donde pasamos. Fuimos de misiones también por la diócesis de Rancagua, en Lolol, por varios años seguidos también. Ambiente muy agradable, con la gente acogedora. Y en ese sentido, con la misión nuestra, hemos tenido bastante llegada a la gente. Sí, sí, fue ambiente bien acogedor. Eso tenemos que agradecer mucho aquí en Chile. Mire, qué bellas palabras que nos ha dicho la hermana. Solo palabras de agradecimiento acá en Chile. Yo le quería pedir un favor, hermana, para despedir este capítulo de Con Nosotros Están, que nos dé unas palabras en su idioma, en portugués. Em português, em português. Estamos muito contentes que vocês vieram aqui, estão aqui com a gente neste dia, nesta tarde familiar, poderia dizer, e esperando que essa missão, que o canal está empenhado, leve avante, para frente, difundindo a palavra de Deus a todos os ambientes, a la família e a todos aqueles que querem conhecer ao Senhor. Então, esse trabalho do canal e principalmente de vocês que conduzem esse canal, que tenham que tenha esta beleza interior e que isso se transmite para os demais, porque todo isso é um trabalho eficiente, muito bonito. Isso, quero agradecer a vocês aqui, a Carolina, ao camarógrafo, ao Padre Eric, que está presente, para que não se olvidem aqui, não venham somente este dia, mas venham aqui alguma vez compartilhar um rato também bastante agradável. Agradeço imensamente esta presença de vocês. Estamos muito contentes. Em nome de todas as irmãs da casa, então faço esse agradecimento e voltem sempre que quieran. Muchas gracias, hermana. Y con estas palabras de la hermana Fátima en su idioma natal, que es portugués, nos despedimos de este capítulo de Con Nosotros Están. Nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias por acompañarnos.